Con nuestra segunda invitada del día vamos a hablar de la situación política y social en Reino Unido, donde el próximo 5 de septiembre se va a conocer al sucesor de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido, que saldrá de las votaciones internas del Partido Conservador Británico. Está previsto que la titular de Exteriores, Liz Truss, o su rival en las primarias, el exministro de Economía, Rishi Sunak, tome formalmente entonces la posesión de la jefatura de gobierno este 6 de septiembre. Según las más recientes encuestas, Truss cuenta con la ventaja para así ser la próxima líder Tory y heredar el despacho oficial de Downing Street. Esta inestabilidad política británica inició cuando el escándalo del Partygate inició también cuando salieron a la luz estas fiestas relacionadas en la oficina del premier británico durante los confinamientos por la pandemia que terminaron con la renuncia de Boris Johnson. Saludamos entonces en este momento a nuestra segunda invitada del día. Ella es Carolina Zaccato, candidata a una PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad St. Andrews, esto en Reino Unido. Gracias, Carolina, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Hola Raúl, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, buenos días en Colombia. Así es, empezamos entonces hablando por qué las bases del Partido Conservador se inclinan por la tradición de Truss ante la tecnocracia de Sunak. Es una buena pregunta. Las encuestas le dan una amplia ventaja a Liz Truss por sobre Rishi Sunak, que como bien mencionaste fue hasta hace muy poquito el equivalente a lo que sería el ministro de Finanzas aquí en el Reino Unido. Fue también el responsable de implementar el esquema de furlough durante la cuarentena y el confinamiento por el COVID-19, que permitió que muchos empleados y muchos pequeños negocios pudieran tener un ingreso en épocas de negocios cerrados y de confinamientos forzados. Por el otro lado, Liz Truss lo que tiene en su haber es ser la responsable de las relaciones exteriores del Reino Unido en los últimos años. Y si bien ella, como postura personal, votó a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea durante el Brexit, es quien ha negociado el protocolo con Irlanda del Norte, que es uno de los temas más álgidos de la relación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, ambos tienen estas ganancias en su haber sobre las cuales están haciendo campaña, pero a su vez ambos tienen ciertas rispideces o ciertos puntos negativos que les puede jugar en contra. Rishi Sunak hasta hace algunos pocos meses se ha visto envuelto en algún escándalo por el estatus impositivo de su mujer, que también es una persona de gran fortuna en la India, pero que no está domiciliada en Reino Unido para temas impositivos, y quizás eso puede ser que le haya jugado en contra ahora en esta carrera por el Premiership, por dirigir el gobierno del Reino Unido en los próximos años. Claro, Carolina, también le quiero preguntar cómo está la situación de los Tories en la sociedad británica en medio de múltiples crisis y múltiples escándalos, como también los acabas de señalar. ¿Cómo está la situación de los Tories? La verdad es que si nos remitimos a los números, en diciembre de 2019 han ganado la elección general con un margen de diferencia que no se veía desde más de 40 años en 1979. Por lo tanto, en términos de representantes en el gobierno siguen estando muy fuertes. Creo que ninguno de los dos candidatos actuales ha dicho que va a volver a llamar a elecciones generales, por lo que esperablemente hasta el 2025 van a mantener una mayoría importante en la Cámara de los Comunes, que es su Cámara de Representantes. Distintos quizás en cuanto a términos de sociedad y de las preferencias de la gente. Probablemente es un gobierno que se ha visto desgastado con estos escándalos durante la pandemia, el confinamiento, y ahora ha sumado un elevado costo de vida. El otro día estaba viendo que se espera o se proyecta una inflación anual del 18%, que son números no vistos en el Reino Unido durante décadas, y un costo de vida creciente, el aumento en los precios de la energía como consecuencia también de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Entonces se va acumulando una sumatoria de problemáticas y de malestar social que el próximo, o muy probablemente la próxima primer ministro, tenga que asumir, y que por el momento están golpeando al Partido Conservador y que, si de no ser resueltas en el corto plazo, van a seguir dañando su imagen y su popularidad a futuro. Pero hoy en día tienen mayoría y tienen una amplia mayoría. Esa es la realidad.
Lo decías muy bien, Carolina, porque sin duda la energía es uno de los temas principales. Precisamente hoy también, como lo estábamos conversando, se conoció que el regulador británico de energía, Ofgem, hará un brusco aumento en todos los costos para los consumidores del Reino Unido, ¿no? Un alza del 80% frente al límite actual, como el tema de la energía, como el tema, digamos, también del manejo de la guerra ucrania, de este apoyo británico a la guerra ucrania y todo esto también, cómo avivan la crisis y cómo se vive esto en el Reino Unido, porque pues también obviamente va a afectar considerablemente los bolsillos de todos los hogares británicos. Y se vive con mucho malestar. Aquí los aumentos salariales anuales suelen ser alrededor del 2, 3%, 5%. Por lo tanto, este año ya se espera que no equiparen a la inflación, que es algo que sí viene ocurriendo. Y sumado a aumentos de energía, como bien decías, que pueden llegar al 80% y estamos ya muy próximos al invierno. La verdad que es un problema para gran cantidad de hogares, no solamente de clase trabajadora, pero también de clase media, y va a ser un tema central. La inflación y el aumento de los precios de la energía para mí van a ser los dos temas centrales que le toque a la primer ministro o al primer ministro en los próximos meses, sin lugar a dudas, junto con la evolución de la guerra en Ucrania y el rol que el Reino Unido tenga en entrenar tropas y en apoyar el conflicto, pero también en hacer frente a diversificarse en energía o ser autosuficientes en energía. Tanto Rishi como Liz, ambos candidatos, están dentro de sus plataformas de gobierno cómo ser autosuficientes en energía en los próximos 30 años para no tener de vuelta este tipo de consecuencias luego de tomar acciones o sanciones económicas en el contexto de una invasión. Ondemos en eso que Pero acaba de... estos son planes a largo plazo. Sí, No, perdón. no, tranquila. Ondemos en eso que acabas de mencionar, Carolina, precisamente los retos principales del nuevo primer ministro, quien asuma el próximo 6 de septiembre. Sí, para mí principalmente es poner un freno a la inflación, que son números inflacionarios que quizás yo vengo de Argentina, para nosotros no es tan alto, pero Claro. para países europeos ciertamente son grandes cambios, sobre todo porque los salarios no están programados que aumenten a ese nivel, entonces la gente pierde poder adquisitivo, pero también hay un gran sector de la población, especialmente los jubilados y pensionados, que están enfrentando disyuntivas entre alimentarse de manera correcta o pensar si pueden calentar su casa en el invierno, lo cual es realmente un impacto importante. Este va a ser el eje central, yo creo, de cualquiera de las dos nuevas administraciones: controlar la inflación. Ambos han propuesto para controlar un poco la inflación, hacer recortes en los impuestos, por lo menos en el corto plazo, ampliando estos fondos que se habían separado para hacerle frente a la crisis del COVID y para pagar el furlough. Quieren recortar impuestos, pero a su vez aumentar el impuestos a las grandes fortunas, pero incentivar el emprendedorismo, incentivar la inversión, los acuerdos comerciales con terceros países. La idea de relanzar el Reino Unido luego del Brexit también, que por el momento quedó un poco trunca con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. Y controlar el creciente costo de vida, que claramente está siendo un problema cada vez mayor para el británico de clase media y clase trabajadora.